Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Chaparro. Soy maestro en artes plásticas y especialista en fotografía de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de lo que es la exposición El espacio en el espejo, que se está llevando a cabo en la plataforma de Artsy para la galería The Light Gallery. Eh, para iniciar, quisiera como compartir con ustedes un poco de mi trayectoria. Yo ya llevo aproximadamente 8 años desde que me gradué del pregrado trabajando en la producción de obra plástica. Me fundamento mucho en lo que es la exploración con fotografía y la expansión de este medio en el medio instalativo. A partir de eso es que el proyecto El espacio en el espejo se ha desarrollado como digamos que un medio por el cual yo vengo a reflexionar acerca de la mirada del espectador y una serie de recuerdos y una serie de memorias que he ido encontrando y explorando en la casa de mis abuelos paternos. Digamos que yo aproximadamente hace unos 4 o 5 años empecé a tener una inquietud por el lugar donde ellos han vivido aproximadamente, según conversaciones con mis padres y ellos mismos, mis abuelos. Ellos llevan viviendo allí en ese lugar por medio siglo, 50 años, desde que ellos se casaron y empezaron a construir esa casa. Empezaron a llenarla de muchos objetos, muchas cosas muy valiosas que digamos que yo desde pequeño empecé a observar y que siempre me llamaba la atención. A veces ciertos cuadritos, ciertas fotos, ciertas cositas que en la medida que iba visitando la casa pues me iba descubriendo, iba mirando y que tenía que ver básicamente como con toda esa memoria familiar que se ha ido almacenando allí. En ese sentido, en el 2018 yo hice una visita, empecé a hacer como una serie de visitas un poco más seguidas, en las que me pude dar cuenta de cómo pues mis abuelos que ya estaban en una fase un poco compleja de su vida, sobre todo mi abuela que ya estaba muy enfermita de salud, pues empecé a darme cuenta, digamos, de esa tensión entre la relación entre la vida y la muerte, ¿no? De cómo nosotros nos aferramos a esos espacios, construimos allí, como que sembramos de alguna manera una semillita que se va expandiendo y va construyendo, digamos, todas esas relaciones entre las emociones, las experiencias, esas cosas que vamos construyendo con los seres humanos que habitamos allí y que de alguna manera van quedando como rezagadas en el mismo lugar. De esa manera, digamos que yo vi que mi abuela pues ya estaba, digamos, en una fase un poquito terminal y me llamó mucho la atención, digamos, el hecho de pensar, digamos, qué pasaría después de la muerte con este lugar, ¿no? ¿Qué pasaría después de que mis abuelos murieran? Entonces, de alguna manera, como que empecé a entrar en esa intriga y una de las escenas más interesantes que me pareció fue pues, ver a mi abuelita en ese estado constante ahí en su cama, porque ella hacía, pues ya hace muchos años había sufrido un derrame cerebral que lastimosamente la dejó, pues, digamos que limitó su movilidad y de esa manera, pues, la ha obligado, digamos, a estar de manera constante en reposo. Ese reposo pues lo pasan en su cama y una de las cosas que me parecía interesante es que frente a la cama hay un tocador. En ese tocador pues ella constantemente se estaba mirando, es un vidrio, tiene un espejo con un vidrio ya un poco desgastado, derruido, oxidado, pero pues esa mirada perdida ya me hacía preguntarme, bueno, esos pensamientos, esas memorias, esos recuerdos, ¿dónde están alojados? ¿Cómo es ese cuerpo de la memoria de ella? Y poco a poco de alguna manera pues fui expandiendo eso en el espacio, ¿no? También me empecé a fijar un poco como en los reflejos de la casa, de los cuadros, de las fotos que tenían vidrios y esos vidrios reflejaban imágenes del mismo lugar. Hay una imagen muy bonita en la que hay un reflejo, hay unas fotografías de mis tíos y hay un reflejo que alcancé a capturar dentro de una de las fotografías en donde hay una silla de estas que utilizaban mis tíos de pequeños. Entonces se siente ahí como esa tensión entre lo virtual, lo ficticio, lo imaginario y lo real, que me parece interesante y que pues en el proyecto El espacio en espejo va a ser de gran importancia. Una de las cosas que también me va a influenciar mucho es pensar un poco como en la historia del arte misma,
en pensar en cómo los espejos han acompañado nuestra mirada y nos han hecho reflexionar sobre nosotros mismos, sobre los espacios que habitamos, sobre cómo nos relacionamos con los espacios y sobre las imágenes, que es una de las cosas que a mí más me interesa, cómo las imágenes potencian de alguna manera en la imaginación esa relación con nosotros mismos. Una de las fotografías que me va a llamar la atención es una de Joe Wall, donde él se fotografía a sí mismo, fotografiando a la mirada de una mujer que mira al espectador, pero al mismo tiempo estás mirando a la cámara, y entonces genera como un tiempo que se desdobla, que se despliega en el espacio en el momento en que uno mira la foto. También pasa eso mismo con el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, en donde el espejo se vuelve como esa relación con el lugar, con quienes están detrás de quien está mirando la foto, de quien está detrás mirando la pintura. Y esa relación yo la voy a utilizar mucho en mi instalación, porque el espectador se vuelve como una pieza fundamental en la experiencia de ver la pieza, ¿no? de disfrutarla y de alguna manera de reflexionar en base a ella. Entonces, en el espacio en espejo fundamentalmente lo que va a pasar es que el espectador entra, se relaciona con una serie de imágenes que no le pertenecen, son imágenes que pertenecen a mis abuelos, a mi familia paterna, pero que son imágenes que en su atmósfera como que te abrazan y te dicen, mira, acá hay como un fragmento de tiempo de la vida de alguien, y este fragmento de tiempo evidencia de alguna manera esa transitoriedad de la vida, y te pregunta a ti mismo, bueno, esa vida en la que tú estás viviendo, cómo la estás viviendo, dónde la estás viviendo, con quién la estás viviendo, y cómo estás produciendo los recuerdos y las memorias de esas experiencias. También es esa pregunta. Yo digamos que he tenido un interés muy profundo en los últimos años por preguntarme acerca de las imágenes, por preguntarme acerca de cómo hoy en la contemporaneidad estas imágenes invaden nuestra vida, y de alguna manera es bien interesante cómo las imágenes fotográficas que se han vuelto tan efusivas y tan potentes en nuestros tiempos, y que de alguna manera empiezan como a evadir, a correr, a quitarnos ese foco de mirada frente a los espacios de la intimidad. Pues yo con esto como que pretendo un poco también volver a invitar al espectador a volver a mirar esos espacios y a ser consciente un poco de dónde está habitando y con quién está compartiendo y con quién está construyendo su vida, ¿no? El espacio en espejo se construye en tres portales, son tres piezas denominadas portales porque son espacios que invitan al espectador a viajar de alguna manera en el tiempo, que invitan al espectador a sumergirse en una atmósfera extraña en la que se empapa de esos recuerdos de mis abuelos, pero como les digo, se vuelve de alguna manera como ese fantasma que viaja en el espacio y el tiempo para envolverse allí de esas texturas y de esas imágenes y esos colores y esas formas que construyen la casa de mis abuelos. El primer portal va a ser una cortina, un velo que yo extraigo de la casa de ellos. Esta casa es importante pues, señalar que se encuentra ubicada al sur de Bogotá, en un barrio que se llama Santa Lucía. Este barrio pues tiene su historia, tiene como una relación muy particular con las personas que lo empezaron a habitar a mediados del siglo XX, y en particular pues digamos que uno siente un poco como esa historia en la estética de las imágenes, y en esta primera pues se siente un poco como en el textil, porque es un textil muy particular que se construyó, pues que se dio de alguna manera en una moda, en un flujo de la decoración de la casa en los 70s, en los 80s, en donde mis abuelos adquirieron estos textiles para decorar su casa, y de alguna manera pues son cosas que te dicen, que te hablan un poco como de ese respirar de la persona. Uno se acerca a ese velo y uno siente de alguna manera como la presencia que allí impregnada de ellos, y esa era un poco la intención, como que el espectador llegara, sintiera un poco como esa fantasmagoría allí, como ese sentir, esa vida, ese pulso de alguna manera de ellos dos allí impregnado en el velo.
Entonces lo que hice fue básicamente poner detrás del velo dispuesto en el espacio una fotografía de gran formato impresa sobre un velo muselina, y esta de alguna manera como que genera esa presencia allí impregnada en el velo, y pues acompañada por una luz muy puntual se proyecta en el espacio esas sombras, y el espectador de alguna manera cuando está transitando también entre los velos se vuelve como un fantasma que habita el nicho. El segundo portal es la sala de mis abuelos. Es un espacio de visita en el que ellos han almacenado muchos objetos como decorativos, porcelanas, cuadros, retratos, muchas imágenes que hacen parte como de esa cultura popular bogotana, y que me parecía muy interesante explorarla en detalle para poder compartir con el espectador una visita en ese espacio. De nuevo, la visita se fundamenta en un portal en el que tú viajas a través de ese espacio fotográfico, como que se sugiere un poco la entrada a ese nicho a través de un vano, y el espejo frente a la fotografía va a ser como ese puente en el que la mirada se entrecruza entre tu cuerpo y la imagen de la sala, como en la medida que tú te das la vuelta, en la medida que tú estás mirando el espejo, como que sientes un poco como esa relación entre el espacio real y el espacio virtual. El tercer portal es la pieza pues más icónica del proyecto, es de la que se fundamenta de alguna manera la experiencia completa, y es pensar en que ese tocador en donde mi abuela yo la veía constantemente mirarse contiene un espejo que para mí es fundamental y que se aproxima un poco a esa experiencia que nos relata Lewis Carroll cuando Alicia atraviesa el espejo y entra a una dimensión paralela a la dimensión real, pero es una dimensión que se transforma por los pensamientos de Alicia. Para mí el Portal 3 tiene ese mismo carácter, tiene el carácter en el que entras a una habitación totalmente vacía donde solamente está el tocador, pensando como en un tiempo futuro, ¿no? Lo que yo mencionaba anteriormente, qué pasaría cuando este espacio desapareciera. Entonces me imaginaba la habitación de mis abuelos pues ya vacía, pero como este tocador allí todavía en una de las paredes, y el reflejo de la habitación de ellos allí atrapado, como ese reflejo allí congelado en el tiempo en el que tú te reflejas y te ves, pero no te ves como una persona cuando te confrontas a un espejo normal, sino te ves como un fantasma que habita el reflejo, un fantasma de mis abuelos. Y en esa tensión entre esos dos reflejos surge algo que para mí es importante, y es pensar acerca de esa relación entre la vida y la muerte y los espacios. Cómo los espacios van transitando paralelamente al tránsito de la vida de nosotros, teniendo en cuenta que nuestra vida pues básicamente es un pequeño toque, un pequeño pasito por este mundo, y que de la misma manera pues esos toques van variando y van transformándose en el transcurso del tiempo de la humanidad. Entonces esa pequeña sensación que se siente allí es con la que busco yo invadir al espectador para que él de alguna manera sea consciente de esa noción de su propia vida y de lo que él construye o lo que ha ido construyendo en el tiempo y lo que espera construir en su futuro. Hay algo muy importante en este proyecto, y es esa pregunta por la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. El proyecto se fundamenta en elementos fotográficos que en lo tradicional son elementos bidimensionales. Sin embargo, yo lo que busco es expandir ese medio tradicional y llevarlo a una experiencia espacial en la que el espectador se relaciona con la imagen, no solamente en un acto contemplativo, en un acto de visionado, sino que se relaciona con todo su cuerpo. Porque, por ejemplo, en la pieza del tocador, él tiene que sentar y de alguna manera genera como una relación con sus manos cuando está interactuando con estos reflejos de los objetos que están allí atrás del tocador, y que siente de alguna manera la posibilidad de tocarlos. También en el velo, ¿no? Cuando tú estás transitando el velo, pues lo corres, lo sientes, lo hueles. Hay unas nociones un poco más sensitivas que expanden un poco solamente la experiencia visual a una experiencia multisensorial. Nada, pues los invito a ver la exposición en la página de Artsy, en el perfil de Light Gallery.
en el cual pues van a encontrar el compilado de las piezas y algunos registros fotográficos que pues vale la pena que los revisen. Muchas gracias.